Doctor Guevara, muchas gracias. A continuación, invito a la doctora Estefanía Celis. La doctora Estefanía es médico de la Universidad Militar y es uróloga de la Universidad Militar y del Hospital Militar Central. Es docente de urología de pregrado y posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente es fellow de urología oncológica en el INC. El día de hoy, la doctora Estefanía nos hablará sobre microhematuria, diagnóstico y seguimiento. Gracias. Gracias, buenas tardes para todos. Vamos a tratar de hacer la charla pues lo más ágil y rápida posible. Entonces vamos a hablar el día de hoy de microhematuria, diagnóstico y seguimiento. Como introducción, la hematuria es correspondiente al 20% de las consultas en urología y tenemos que tener siempre en cuenta que puede ser un indicador temprano de malignidad en el tracto urinario. Aunque hay una prevalencia importante de microhematuria en pacientes sanos de hasta un 31%, y en estos pacientes hay ocasiones en que no podemos hacer un diagnóstico etiológico de la causa de la microhematuria. Sucede que en la atención primaria, cuando se hace el diagnóstico de microhematuria, menos del 50% de los pacientes son remitidos para una evaluación en urología, y pues la idea de la charla es que aprendamos por qué es importante detectarla tempranamente y remitir a los pacientes. Estos pacientes que no son remitidos pues no son llevados a cistoscopia o a evaluación con imágenes y el 20% de estos pacientes pueden tener complicaciones a largo plazo. La población afectada de microhematuria generalmente es muy heterogénea y hay un amplio espectro de enfermedades que pueden causar microhematuria. Entonces, pues la idea es aprender a hacer un diagnóstico personalizado y a definir cuáles son los factores de riesgo que modifican pues el riesgo de que estos pacientes puedan presentar una etiología maligna. Entonces, en el año 2020 salió la guía de la AUA, que es la Asociación Urológica Americana, sobre manejo de microhematuria para diagnóstico y seguimiento, y hay unas breves reseñas en la guía europea de este año acerca también del diagnóstico y manejo de microhematuria. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Se diagnostica como más de 3 glóbulos rojos presentes por campo de alto poder en la evaluación microscópica de una sola muestra de orina. Digamos que previamente pensábamos que siempre había que hacer una confirmación en un nuevo parcial de orina de la presencia de microhematuria. Esto pues ya no es necesario. Y hay que tener en cuenta que la prueba en la tira reactiva pues es insuficiente y con baja sensibilidad y se pueden presentar factores de confusión porque la detección de esas tiras de orina se da por una actividad similar de la peroxidasa de la hemoglobina. Entonces hay cosas que pueden causar un cambio en la coloración de la tira sin que necesariamente se trate de hematuria. Esto puede pasar por mioglobinuria o deshidratación en algunos pacientes. Las etiologías más comunes de la hematuria microscópica, como podemos ver en esta tabla, son benignas. Entonces, principalmente la infección de vías urinarias, la hiperplasia prostática, los cálculos del tracto urinario y, en mucha menor proporción, las enfermedades malignas. La malignidad se presenta en un 13.1% de los pacientes que se presentan con hematuria macroscópica, pero en el caso de la microhematuria solamente el 6% de los casos se asocia con malignidad de la vía urinaria. Por eso, pues, tal vez está un poco rezagado el diagnóstico de la microhematuria. Entonces, la evaluación inicial de estos pacientes es lo más importante. Hay que hacer una adecuada historia clínica y un examen físico acucioso en los pacientes. En las mujeres, tener en cuenta que hay que descartar causas ginecológicas del sangrado presente en la orina. Puede presentarse porque haya alguna anormalidad en el introito, el tejido periuretral, los genitales externos, pacientes que tienen prolapsos. La presencia de sangre en la orina puede provenir del tracto genitourinario, del tracto genital y no del tracto urinario únicamente. Una vez se descarte que haya un diagnóstico ginecológico o genitourinario no maligno, debemos repetir ahí sí el parcial de orina para verificar si se resolvió o no la patología. Hay otras patologías que se pueden presentar con hematuria, que son las patologías renales, que deben ser manejadas por nefrología, y las sospechamos en los pacientes que, adicional a la microhematuria, en el parcial de orina tengan proteinuria, glóbulos rojos dismórficos o que tengan un antecedente previo de insuficiencia renal. Pero el hecho de que el paciente tenga un diagnóstico por parte de nefrología no excluye la necesidad de que descartemos patología urológica coexistente.
Entonces, digamos que esta es una de las partes más importantes de la charla y es definir cuáles son los factores de riesgo que a los médicos en atención primaria tienen que prenderles las alarmas para ponerle más atención a un episodio de microhematuria en los pacientes. Entonces, la edad, vamos a ver más adelante que pacientes con edades más avanzadas tienen más riesgo de tener una malignidad del tracto urinario, el sexo masculino, el tabaquismo, el grado de microhematuria, más adelante vamos a ver que no es lo mismo tener 3 hematíes por campo alto poder que tener 10, aunque siga siendo microhematuria. La presencia de hematuria macroscópica, que pues nos cambia por completo el escenario y nos habla probablemente de un episodio asociado a alguna malignidad ya más avanzada, como vamos a ver más adelante, y algunos factores de riesgo adicionales de cáncer urotelial para tener en cuenta en el examen y en la anamnesis de los pacientes, como la presencia de síntomas urinarios irritativos, antecedentes de radioterapia pélvica, uso de quimioterapéuticos como ciclofosfamida o ifosfamida, antecedentes ocupacionales, pacientes que tengan antecedente de exposición a bencenos, a aminas aromáticas, a caucho, y pacientes que tengan crónicamente catéteres en la vía urinaria, sean catéteres WJ, sondas por hiperplasia prostática. Entonces, dentro de los cánceres o las malignidades de vía urinaria más frecuentemente asociadas a microhematuria está el cáncer de vejiga y es el diagnóstico oncológico más frecuente que vamos a hacer en un paciente al que le hagamos un estudio concienzudo por microhematuria, y la idea en estos pacientes es detectarlos tempranamente. No sé si se alcanza a ver bien en la gráfica, pero digamos que lo que muestran ahí estas curvas es que en los pacientes que tienen o que se presentan ya con hematuria visible o que son fumadores activos, el riesgo de que la hematuria se asocie a malignidad pues es más alto que si el paciente se presenta con una microhematuria y no está actualmente fumando. En este estudio de 2018 hicieron un análisis multivariado y univariado de los factores de riesgo para cáncer de vejiga, y efectivamente se demostró que el cáncer de vejiga era más frecuente en aquellos que tuvieran hematuria visible, que tuvieran antecedente de tabaquismo activo o que fueran del sexo masculino. Y en este otro estudio también muestra exactamente lo mismo: mayor riesgo en paciente masculino que sea fumador y que tenga más de 100 hematíes por campo en el parcial de orina, o sea que se presente con hematuria macroscópica. Esta es una imagen de un paciente de nuestro servicio que tenía un riesgo intermedio, le hicimos una cistoscopia, encontramos este tumor. Más adelante vamos a hablar de la clasificación del riesgo. Respecto al cáncer renal, el cáncer renal, digamos que siempre nos han dicho que se diagnostica mediante una tríada clásica que es dolor, hematuria y masa palpable en el abdomen, pero esta tríada no se presenta con mucha frecuencia, se presenta solo en el 10% de los pacientes. Y a los pacientes que diagnosticamos con esta triada, pues muy probablemente los vamos a diagnosticar con una enfermedad más agresiva, más avanzada, y van a tener peores desenlaces. La hematuria microscópica en los pacientes que en cáncer renal se presentan menos del 18% de los casos, porque generalmente los tumores comprometen el parénquima renal y no están en contacto con el sistema colector, entonces no está la lesión en contacto con el sitio por donde pasa la orina. La mayoría de los tumores renales se van a diagnosticar en exámenes de rutina. El carcinoma urotelial alto es otro de los tumores que diagnosticamos asociado a hematuria. Es el síntoma más común en el 70-80% de los casos y generalmente el diagnóstico es muy difícil y suele ser incidental. Este es un video de una paciente del servicio. A ver si corre. Una señora que tenía un antecedente de una microhematuria. La pasamos a hacerle una cistoscopia y pues nos llevamos la sorpresa de encontrar un tumor que protruía por el meato ureteral derecho. Vamos a ver si corre. Y pues que provenía del tracto urinario superior. No corrió. Bueno, protruye por el meato. Entonces, bueno, vamos a lo que nos interesa aprender en esta charla, que es cómo vamos a clasificar a los pacientes según el riesgo para definir qué tipo de evaluaciones adicionales le vamos a hacer a los pacientes que presenten con microhematuria.
Entonces, la clasificación de la AUA propone 3 grupos, un grupo de bajo riesgo, un grupo intermedio, un grupo de alto riesgo, definiendo que el grupo de bajo riesgo tiene menos del 1% de riesgo de tener un carcinoma del tracto urinario, el intermedio 1 a 2% y el alto riesgo 10% de presentar una malignidad. Entonces, digamos que acá a grandes rasgos lo que ellos definen es si el paciente es o no fumador activo, la cantidad de cigarrillo que ha fumado durante el paso de los años, la edad, la cantidad de hematíes que se presentan al momento del parcial de orina donde se detecta la hematuria microscópica y si tiene o no tiene factores de riesgo de los que hablamos previamente para carcinoma del tracto urinario. Entonces, en bajo riesgo, ya sabemos que el diagnóstico de malignidad se presenta en menos del 1%, son aquellos hombres y mujeres menores de 50 o 40 años en mujeres que nunca han fumado o son fumadores de menos de 10 paquetes por año, con 3 a 10 glóbulos rojos por campo y que no tienen factores de riesgo. En estos pacientes, el rendimiento diagnóstico de las imágenes y la cistoscopia no es muy bueno y adicionalmente se equilibra pues con los riesgos y las implicaciones de realizar estudios adicionales y de que se presenten falsos positivos. La recomendación de la guía es repetir el uroanálisis a los 6 meses y esto va a limitar la probabilidad de que se retrase o no se haga un diagnóstico adecuado de una afectación urológica que pueda ser potencialmente tratable. El paciente que inicialmente es de bajo riesgo, pero tiene uroanálisis con hematuria, en el uroanálisis de control tiene hematuria, debe ser reclasificado de forma inmediata como de riesgo intermedio o alto para hacerle una cistoscopia o imágenes del tracto urinario superior. En este estudio tomaron 1.304 pacientes, de esos 637 que correspondían al 49% de los pacientes, tenían hematuria microscópica persistente o recurrente. A estos pacientes les repitieron la cistoscopia al 25% y les repitieron las imágenes del tracto urinario superior al 50% de los pacientes, detectando únicamente 1.2% de cánceres de vejiga en la cistoscopia y 1.3% de cánceres del tracto urinario superior o masas renales sospechosas. Entonces, pues digamos que lo que dijimos no es que tengan las imágenes o los exámenes una potencia diagnóstica adecuada. En cuanto al riesgo intermedio, son aquellos hombres que están entre 50 y 59 años, mujeres de 50 a 59 años y hombres entre 40 y 59 años que fuman 10 a 30 paquetes por año con 11 a 25 glóbulos rojos por campo, que tengan bajo riesgo o que tengan una previa evaluación negativa y hayan vuelto a hacer hematuria o que tengan factores adicionales para carcinoma urotelial. En estos pacientes, digamos que las imágenes siguen teniendo poca sensibilidad. La cistoscopia sí tiene una sensibilidad del 98% para diagnóstico de lesiones en la vejiga y la ecografía una sensibilidad del 85% para tumores corticales renales. La idea es hacer cistoscopia y ecografía porque la ecografía tiene menor costo y pues evita al paciente la exposición a radiaciones ionizantes asociadas a la realización de tomografías. En el caso de los tumores del tracto urinario superior, digamos que la ecografía tiene muy mala sensibilidad, la sensibilidad es muy pobre, es solo el 14%, y pues digamos que en estos casos, si se sospecha una malignidad del tracto urinario superior, sí se recomienda hacer una tomografía. Entonces, la recomendación para los pacientes de riesgo intermedio, hacer una cistoscopia, una ecografía renal y clasificarlos correctamente. Para el alto riesgo, son todos los pacientes que tengan más de 60 años, fumen más de 30 paquetes por año, tengan más de 25 glóbulos rojos por campo en el uroanálisis y que tengan o no antecedente de hematuria macroscópica. A estos pacientes se les debe realizar una tomografía y si esta está contraindicada, una urografía por resonancia. Si están contraindicadas ambas, hacer una pielografía o una ecografía asociada a un TAC simple y una cistoscopia de luz blanca. Las técnicas de cistoscopia mejoradas que tenemos disponibles actualmente, digamos que mejoran la detección y la resección de los cánceres, pero en pacientes previamente diagnosticados con cáncer de vejiga. En los pacientes que tengan hematuria microscópica persistente o recurrente y que no encontremos nada en imágenes convencionales, debemos solicitar una tomografía sospechando un tumor del tracto urinario superior. Y en pacientes que tengan antecedentes familiares de carcinomas de células renales o que tengan alguna enfermedad renal conocida
asociada a alguna alteración genética, realizar imágenes del tracto urinario independiente de la categoría de riesgo en la que estén clasificados. Realizar una cistoscopia y una imagen específica del tracto urinario superior. En cuanto a la citología urinaria definitivamente no se debe usar en el diagnóstico primario en los pacientes con hematuria microscópica porque no tiene suficiente valor predictivo para obviar una cistoscopia y solamente se debe usar pues, en el seguimiento o en pacientes en que estemos sospechando por síntomas urinarios irritativos la presencia de carcinoma in situ. El carcinoma in situ es plano, no se ve nada en la cistoscopia, es una lesión invasiva de alto grado por definición, pero en la cistoscopia probablemente no veamos ninguna lesión y si tenemos esta sospecha debemos realizar una citología urinaria que tiene una buena sensibilidad para presencia de células con alto grado de diferenciación. Este es el algoritmo diagnóstico que proponen en la UA, básicamente es el resumen de todo lo que hablamos previamente y en el seguimiento pues las conclusiones para llevar a la casa es que si el paciente tiene un estudio negativo, podemos proponerle un uroanálisis a los 12 meses. Si el estudio es negativo y tiene un uroanálisis negativo a los 12 meses, podemos suspender definitivamente la evaluación. Si el estudio es negativo y el paciente tiene hematuria persistente o recurrente, debemos reclasificar al paciente y tomar decisiones respecto a hacer exámenes adicionales. Si el estudio previo es negativo y el paciente se presenta o con hematuria macroscópica o con un aumento significativo en el grado o en la cantidad de glóbulos rojos en el parcial de orina o tiene síntomas urológicos adicionales como disuria, como aumento de la frecuencia urinaria, debemos hacer también evaluaciones adicionales. Acá hicieron como un estudio para ver si esta clasificación de riesgo era o no correcta para la evaluación de los pacientes clasificándolos por grupos de riesgo. Entonces se aplicó esta estratificación por grupos de riesgo en 1.018 pacientes con hematuria microscópica, se confirmó que pertenecieran a los diferentes grupos de riesgo propuestos. El 20% de los pacientes estaban en el grupo bajo riesgo, 40 en riesgo intermedio y 35 en alto riesgo. Y lo que encontraron es que definitivamente en los pacientes de bajo riesgo no se detectó ninguna malignidad del tracto urinario en estudios adicionales. En los pacientes de riesgo intermedio solamente en el 14% de los pacientes y en alto riesgo solamente en el 20% de los pacientes. Esto quiere decir que el uso de estas guías sí puede reducir el número de procedimientos diagnósticos y esto no compromete el diagnóstico temprano de los pacientes. Como conclusiones, entonces, debemos considerar todas las posibles causas de hematuria, tener en cuenta los factores de riesgo individuales, recordar siempre que la exposición al tabaco no solamente depende de si el paciente está o no expuesto, sino si el paciente ha fumado durante mucho tiempo con mucha intensidad. La clasificación según el riesgo, pues la idea de esto es que disminuyan las evaluaciones innecesarias, las remisiones a urología innecesarias y que el paciente se pueda evaluar en la atención primaria si es de bajo riesgo o intermedio. Si el paciente tiene una clasificación de alto riesgo y tiene hematuria microscópica, esto es un signo de alarma, el paciente debe ser inmediatamente remitido a urología. Y pues todo eso que les mostré de la clasificación propuesta por AUA y la Asociación Europea, pues son guías únicamente, no hay un algoritmo uniforme ni que sea aceptado internacionalmente basado en la evidencia para decirnos cómo debemos evaluar a estos pacientes de forma oportuna y correcta. Muchas gracias.